Aquí estamos de regreso en la espada de Damocles. Escuchábamos a David Springer que nos cantaba Kali Durge, Kali Durge Namo Namah, reverencias a Kali y a Durga. Y estamos con la historia de Buda. Y habíamos quedado en que luego de haber recorrido, como hicimos, la segunda parte de la vida de Buda, ya lo que tenía que ver con su comprensión, cómo entendió la existencia, dijimos que ahora al regreso íbamos a hablar un poco acerca de algunas palabras que quizás suenan raras cuando las oímos, pero explicándolas son muy sencillas y que nos van a mostrar cómo el budismo no es algo monolítico, sino que asume distintas formas y según el país al que se dirige. Una de las divisiones más grandes que tiene el budismo es la división entre Theravada y Mahayana. Se cuenta que siglos después de que la enseñanza del Buda se pusiese en práctica por toda la India, bajo el enfoque del Theravada, que así se llamó a esa primera impronta, que es todo lo que responde al canon Pali, a lo que decíamos que eran esos textos recopilados de sus palabras por la memoria de sus discípulos y puestos en escritos, eh, que eran que resaltaban un ideal, que era el ideal del Arat. ¿Qué es un Arat? Bueno, un Arat es una persona que alcanza la perfección. Y casi siempre en los textos y en los dibujos de esos textos, cuando se habla del Arat, o Arant, según el idioma en que se escriba, se lo representa con un anciano enjuto, agrietado, agotado también de austeridades, que alcanza el nirvana, la iluminación. Entonces, despectivamente, cuando surgió más adelante la escuela Mahayana, siglos después, ya hablamos de después de Cristo, eh, la escuela Mahayana, llamada así porque Maha significa grande y Yana vehículo, la del gran vehículo, eh, hablaba despectivamente de la escuela Theravada como Hinayana, la escuela del pequeño vehículo, porque decía algo así: ustedes como hacen un esfuerzo personal para liberarse ustedes mismos y les importa poco de todos los demás, los vamos a llamar Hinayana, a diferencia de nosotros que somos Mahayana, el gran vehículo, porque nosotros somos como un gran barco, porque queremos que todos entren en nuestro barco, no queremos alcanzar la perfección nosotros solos y que los demás se arreglen como hacen ustedes. O sea, los del Mahayana fue un movimiento que surgió poco a poco a través del emigrar de este budismo a distintos países. En algunos prendió más el Theravada o Hinayana y así quedó, como por ejemplo en Birmania, en Sri Lanka, en creo que Camboya también. Bueno, en esos países permaneció así. Mientras que en Japón, China, Tíbet, fue el Mahayana el que más gustó, el que más prendió. ¿Por qué? Bueno, seguramente por la mentalidad de cada país. Porque el Mahayana no es que el Buda haya enseñado dos cosas, el Theravada y el Mahayana, sino que el Buda probablemente habló de ciertas cosas y que fueron interpretadas de distintas maneras por los discípulos y discípulos de discípulos, que fueron creando escuelas, y escuelas que a veces se contradecían radicalmente, otras veces se parecían bastante. Y cuando el budismo viajó a China, que fue una de sus primeras salidas grandes, el personaje fue Bodhidharma, los chinos le llamaban Damo, veo que los chinos le cambian el nombre a todos porque no lo pueden pronunciar en su idioma, lo mismo los japoneses, entonces le llamaban Damo. Y parece que Bodhidharma enseñó el budismo y los chinos, como tenían un espíritu y tienen un espíritu diferente al de los hindúes son más complicados. Les gusta mucho la metafísica y los vericuetos. En cambio los chinos son prácticos. Al chino usted no le venga con nada demasiado metafísico, con un rebusque demasiado grande. El chino quiere al pan pan y al vino vino. Entonces los chinos querían algo más concreto. Y veían en esto del ideal del Arat,
del hombre puro, que trasciende todo y que está más allá del dolor y de la tristeza y que nada lo toca, algo muy, veían ellos, muy estoico. Y el chino no es estoico, el chino es epicúreo, el chino le gusta el placer, le gusta la familia, el chino no concibe el celibato, por ejemplo, el chino esto de ser célibe no le va, no le entra en la cabeza, el chino quiere ahí como los conejos, ¿no es cierto? Y el hindú no, el hindú tiende a esto del celibato, vio que los sadhus van a las montañas y están más allá, como hacía el Buda al principio. Y de hecho el Buda durante toda su vida no se volvió a casar, se quedó soltero. Pero los chinos son diferentes. Entonces el budismo en China tomó otro cariz y empezó a dar origen a especulaciones y a textos, o sea, a interpretación de los textos del Buda, que tenían que ver más con un contacto con la vida, con un, no unirse, un irse, ¿no? De trascenderlo todo, sino de unirse y volver. Entonces surgió ahí la visión mahayana, esta visión de no voy a alcanzar yo la iluminación para desaparecer de este mundo y pasarla bien yo, si todos los demás siguen sufriendo. Voy a volver. Y ahí surgió el ideal del bodhisattva. Usted dirá, ¿el bodhi qué? El bodhisattva significa el que logra un equilibrio sattva, ¿no? En su bodhi, en su iluminación, en su mente iluminada. Entonces el bodhisattva hace una promesa, que no es solamente la promesa de yo de acá no me muevo hasta que no alcance la iluminación, sino que voy a alcanzar la iluminación y no voy a entrar en ese mundo metafísico donde todo me da igual, donde todo es impermanente y por lo tanto no me aferro a nada. No, voy a regresar. Voy a regresar para ayudar al hijo de la vecina, a que comprenda él también, y voy a dar la vida en eso, y no me importa si me muero en el camino, que en esto se parece mucho a la prédica cristiana, a esto de dar la vida por el otro, como la Madre Teresa que decía amar hasta que duela. Bueno, es entregarse, es decir, no tengo que trascender esta vida cotidiana para alcanzar la otra, sino que en esta vida cotidiana está la cosa, lo otro está acá. Y esta es la visión tántrica, el Mahayana es tántrico. El Tantra se basa en que uno de los axiomas tántricos es lo que está acá, está allá. Si no está acá, no está allá. Por lo tanto, es como decir, lo que está acá en mi mundo cotidiano es similar a lo que está en el mundo trascendente. Si no está en el mundo cotidiano, tampoco lo voy a encontrar en el mundo trascendente. Entonces surgen afirmaciones como el famoso mantra budista Om Mani Padme Hum, que significa oh, la joya en el loto, el mani, la joya, en el padma, en el loto. Es decir, es como decir, me di cuenta de que no hacía falta alcanzar un estado de desapego total, porque acá en la vida cotidiana, en el comer, dormir, reírse, acá también está eso. Entonces, la cotidianeidad se convierte en la espiritualidad. Por eso tantos dichos zen, del budismo zen de Japón, afirman cosas como, por ejemplo, el discípulo le pregunta al maestro, maestro, eh, ¿el perro tiene naturaleza de Buda o no? Y el maestro le responde, ¿terminaste de comer ya? Sí. Entonces anda a lavar el plato. ¿Entiende? En lugar de que el maestro le diga cosas como, si el Buda está presente en todos los seres vivos, solo que en el nivel 28. En el perro es el nivel 28 y en el ser humano el nivel 50. En vez de entrar en esas especulaciones metafísicas, eh, el budismo mahayana está más comprometido con la vida, con el ideal del aquí y ahora, el bodhisattva. Entonces se queda. Así que el ideal ya deja de ser el ideal del monje. ¿Te acuerdas que le dije que había la orden de bhikkhus, monjes, bhikkhunis, monjas, upasikas, laicos femeninos, y upasakas, laicos masculinos? Bueno, en el caso del bodhisattva, se convierte en eso el ideal.
Y cuando se representa un bodhisattva siempre se lo representa como una especie de ángel que está como flotando y sonriente. Fíjese que es diferente al ideal del Arat. El perfecto, el Arat, es un viejo, es enjuto, es seco, es sufriente. Bueno, el ideal del bodhisattva es trascendente, es dulce, es divertido. Entonces, son enfoques diferentes. No es que un camino sea mejor que otro, son simplemente modos. Porque recuerde que a veces, a través del reductio ad absurdum, cuando usted lleva al máximo un camino como el Theravada, un camino duro, de disciplina, de esfuerzo personal, un camino que lo pone entre la espada y la pared, contra la impotencia de no poder cambiar algunas cosas y querer cambiarlas igual. Eso puede dar como resultado un despertar. A veces el cachetazo genera un despertar tanto como la caricia. Usted no sabe por dónde puede venir. Entonces, no es que el Theravada sea mejor o sea, el Hinayana, que el Mahayana o viceversa. Son formas y enfoques diferentes. Entonces, Bodhidharma viajó a China y se dice que fue el puntapié inicial para que el budismo se extendiese por China. Y como en India la meditación se conoce como dhyana, los chinos, cuando escucharon la palabra dhyana, dijeron, Diana, no nos sale, Chan, Chan. Eso sí nos sale, Chan. Y lo llamaron Chan. Para ellos Diana era Chan. Así que pasó a conocerse el budismo en China como budismo Chan. Y había un montón de escuelas de Chan. Estaba Chan, Chan Chan y Chan Chan Chan, ¿no? Así, por ejemplo. Y cada escuela, bueno, variaba a veces mucho, a veces poco, pero básicamente tenían esa base de Bodhidharma. Y fueron surgiendo textos que fueron elaborando los eruditos chinos. Y por más que al principio solo se valoraban como buenos los textos que venían de la India, poco a poco los propios chinos empezaron a valorar los suyos. Algunas veces usaban el subterfugio de atribuírselo al Buda y surgieron la escuela o la línea del Prajna Paramita, que incluye el Sutra del Loto, el Sutra del Corazón, el Sutra del Diamante, que son sutras que, como le digo, no hacen más hincapié en una liberación personal, sino de una entrega, del amor, del karuna, de la compasión, de un compromiso con la vida. Y también hacen mucho hincapié en el sunya, en el vacío. Y ahí abren la puerta a la idea de que todo está vacío. Vuelven a la idea de anatman y anitya, es decir, no yo e impermanencia, a través de la idea de vacío. Entonces en el sutra del corazón, por ejemplo, se dice, la forma es vacío, el vacío es la forma. Es decir, cuando uno dice la mesa, uno descubre a través de esta intuición o reflexión que la mesa está vacía. Es decir, la mesa es simplemente un nombre en palabras que yo pongo para definir algo que yo considero que es un objeto, pero en realidad no lo es. Está vacío. Y cuando yo digo, veo cuando una persona dice, soy un depresivo, por ejemplo, son palabras nada más. Hace 50 años o 100 años ni se hablaba de depresión, hoy sí. Entonces, se inventa una palabra, se le atribuye a una cosa o a un conjunto de síntomas y empieza a parecer muy real. Entonces, no existen, como cuando antes se decían la bruja, mira, es la bruja, hay que matar a las brujas. Hoy en día no hay más brujas, hoy hay enfermos mentales. Y bueno, lo que nombramos empieza a parecer real y nos olvidamos que es solo un nombre. Nadie es estúpido, nadie es loco, nadie es tonto. Yo puedo estar siendo estúpido durante un rato, estar siendo tonto durante un rato o durante un año entero, pero no lo soy, porque para ser algo tiene que haber permanencia. Y todo está cambiando. Entonces nadie puede ser permanentemente estúpido, o permanentemente tonto, o permanentemente loco para siempre. No, no. Entonces eso es lo que dice el Sunya, la doctrina del Sunya o la idea del Sunya, que todo es vacío, que nada es tan sólido como nos parece que es, hablando de los pensamientos. Y así, por ejemplo, en el Tíbet
que el budismo, esto es para hablar obviamente, es muy largo, yo lo estoy como tocando por arriba. El budismo tibetano se lo conoce como budismo Vajrayana, es la vía, el camino del Vajra, del diamante, porque el diamante corta, es muy dura, una piedra muy dura, y puede cortar la ilusión de cuajo. Entonces en el budismo Vajrayana usted ve que hay mucho canto, mucho mantra, muchos colores, mucho ruido, muchas deidades, muchos rituales, totalmente barroco, porque apelan justamente a meter la espiritualidad en lo más cotidiano de todos, en lo más habitual de todo. Entonces en el budismo vajrayana usted encuentra hasta animismo, por ejemplo, ¿no? Que es la base del Tíbet, la religión del Bon, el Bon, que es la religión que existía antes de que llegaran los budistas al Tíbet. Entonces todo puede integrarse y el vajrayana es como si fuera el camino de la mano izquierda del Tantra, es decir, una vía eh, que a través del ritual y de ciertas cosas excesivas llega a producir cambios muy importantes. Y dentro de la visión del Vajrayana, del budismo tibetano, está el Dzogchen. El Dzogchen es el equivalente a este sunya, a este vacío, ¿no? Lo estoy resumiendo muchísimo, es decir, estoy tocándolo muy, muy por arriba. Pero, pero bueno, el, para resumirlo y ya finalizar, los sutras del budismo Mahayana, que arraiga en China y que luego llega a Japón a través de varias personas que viajan de Japón a China para aprender, entre ellos Dogen. Dogen es un monje japonés que viaja a China a aprender budismo Chan, y cuando llega a Japón, los japoneses dicen, Chan, no, Chan no puede pronunciar Chan, Zen, Zen. Entonces pronuncian Zen. Y Dogen dice, bueno, digan Zen. Así que se llama budismo Zen, que es lo mismo que el budismo Chan de China, pero versión japonesa. Veo que los japoneses adaptan todo. Entonces, dentro del budismo Zen existen dos escuelas grandes, que son la escuela Soto y la escuela Rinzai. La escuela Rinzai es la que hace uso del koan. Y el koan es una frase paradójica que hace que la mente colapse por no poder resolverla, porque justamente no apela a la razón y a la lógica. Es una frase que no puede, es insoluble, como por ejemplo qué sonido produce una sola mano al aplaudir, o qué rostro tenías antes de nacer, y cosas así. Entonces los monjes reflexionan sobre esta frase con la intención de que la mente se quede sin gasolina, sin combustible en el intento y se apague. Es decir, se dé cuenta que era una tontería, que era un girar en círculos, como el resto de las cosas en la vida, como intentar, no sé, resolver el problema humano. Y luego estaba la escuela Soto, que es a la que pertenecía Dogen, que es una escuela que se basa mucho más en el sazen, en el sentarse a meditar, en un contemplar. O sea, se sientan mirando una pared, normalmente de rodillas, y simplemente contemplan, observan, como hizo el Buda bajo el árbol Bodhi. Nada más, nada más. No es que piensan en algo en especial, no repiten nada en especial, observan, nada más. Dicen que eso mismo ya es el estado de Buda. Eso decía Dogen. Le vuelvo a repetir, resumiendo muchísimo, porque hay muchos detalles para contar. Pero esto podríamos decir que es. Y estas dos escuelas de budismo zen han llegado muchísimo a Occidente, sobre todo la Soto, por su simplicidad, por su sencillez propia del Japón también, una costumbre muy japonesa de simplificar las cosas, y, y por su profundidad, porque además la paradoja, el absurdo, es algo muy común en los relatos zen. Así vemos que el budismo adquiere distintos eh, ropajes de acuerdo a donde viaja. Y hay una forma más de budismo muy interesante, que es el budismo de la tierra pura, que está basado en un Buda. Recuerde que Buda puede ser cualquiera, puede ser usted o yo. Y había un Buda que se llamaba Amitabha, y era un tipo común, era un rey antes de ser Buda, y dejó todo, se hizo
monje, alcanzó su despertar y mire lo que se le ocurrió hacer. Él dijo: ahora que soy un Buda, voy a construir una especie de paraíso en un mundo aparte. Y un paraíso perfecto. Y todos los que repitan mi nombre por lo menos 10 veces, con 10 veces ya está, van a venir a mi mundo, cuando mueran van a reencarnar en mi mundo. Y yo les voy a enseñar la doctrina para que alcancen la iluminación perfecta y después de eso puedan bajar a la tierra y a cualquier otro mundo para enseñar el Dharma del Buda. Entonces, la doctrina de la tierra pura es un retorno a la sencillez, a ser como un niño, a reflexionar ya no las cosas metafísicas, ni siquiera a ese contacto con el silencio que tiene el Soto Zen, el Zen Soto, sino a ser como un niño, a soñar con un mundo perfecto, con un paraíso ideal, donde los árboles producen frutos incomparables, donde los pájaros cantan canciones fascinantes, donde todo es perfecto. Y ese es uno de los budismos que más ha aprendido en Oriente. El budismo de la tierra pura, con sus propios textos, donde básicamente cuentan cómo va a ser ese mundo, donde uno va a reencarnar por repetir el nombre del Buda. Om Namo Amitabhaya o alguno de estos mantras al Buda Amitabha. Así que bueno, hemos hecho este recorrido largo y tendido por el budismo. Mi garganta ya está muy cansada como para ahondar en algunos detalles. Ya lo haremos en alguna otra ocasión porque en realidad da para mucho más. Pero hasta aquí lo vamos a hacer. Vamos a escuchar nuestra cortina para ya comenzar ahí está, a despedirnos. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo domingo de 3 a 5 de la tarde por la FM 107.3 Radio Cuca, cuando escuches estas palabras: la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena semana para todos, buena vida y nos encontramos aquí en la espada de Damocles la próxima semana. Hasta luego.